Bien, nos enlazamos con nuestra compañera Lili Salazar, que tiene información en vivo. Lili, muy buenos días. Sí, muy buenos días, Carlos, muy buenos días, Sol. Yo estoy en el distrito de Independencia y estoy en la casa de la familia Romero. Estoy acompañado de Frank y él, pues, cuando tenía 18 años, él ingresó a hacer el servicio militar voluntario a la FAB. Hoy tiene 20 años y él, cuando ingresó, a los 11 días, él recibió maltratos físicos y psicológicos, y él nos va a contar qué tipo, pues, de maltratos físicos fue los que recibió en el interior, pues, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, yo recibí maltratos físicos y psicológicos. Los maltratos físicos que recibí fueron del monitor Pérez, del monitor Gaitán, del monitor Cordero y el técnico Cordero. Y yo recibía maltratos por golpes con una vara de acero. ¿En qué parte del cuerpo fue que recibías estos golpes? Yo recibía en la columna y en la cabeza, me maltrataban, y también con astillas. Con astillas me cortaron las piernas. Eso pasó en el Hospital Central de la FAB porque no querían aceptar que me había quedado inválido por motivo de los golpes y los maltratos que me había sufrido en el cuartel Las Palmas, en el GROT. Lili, sí, dime, Sol. ¿Cuándo sucedió esto? Eso sucedió el 19 de febrero de 2001, cuando yo ingresé al servicio... ¿19 de febrero de qué año, perdón? Del 2001. Del 2001. ¿Y por qué razón? ¿Qué aducían las personas que te maltrataban? No hacían nada, por simple diversión lo hacían. Por simple diversión lo hacían porque ellos ingresaban a nuestra cuadrilla, y porque era un juego para ellos, ingresaban y nos golpeaban, y a mí y a unos compañeros más nos golpearon tan en exceso, porque incluso a un compañero en el mismo cuartel lo golpearon en sus genitales y lo desangraron. O sea, no solamente contigo se ensañaron, sino con todos los muchachos que estaban en el barracón. Sí, en la cuadrilla. En la cuadrilla. A ver, queremos comprender, porque realmente es muy difícil aceptar esto que nos dices, aunque vemos las imágenes, el daño que te han hecho. Eran monitores, dices tú. Sí. Explícale a la gente que no conoce cómo funciona esto. ¿Qué es un monitor? ¿Qué edad tiene? ¿Qué preparación tiene? El monitor es un comando GIR que ha sido entrenado y que está encargado de toda una cuadrilla. Son dos que son encargados de toda una cuadrilla, aparte de los instructores de guerra que nos dan para la marcha y todo eso. ¿Son personas que tienen cuánto tiempo ya en las Fuerzas Armadas aproximadamente? Ya algo de 2 años. 2 años. Sí. Entonces son muy jóvenes también. Sí, son jóvenes, algunos a veces son menores que nosotros mismos. ¿Y esos golpes también eran, pues, acompañados, pues, también de ese maltrato psicológico que también has recibido? Sí, porque incluso nos decían palabras soezas y nos gritaban, nos insultaban nuestras madres, que nosotros no vamos a salir de acá y vamos a salir mal. Nos amenazaban prácticamente todo el tiempo. ¿Tú entraste voluntariamente al servicio militar? Sí, yo ingresé voluntario. Incluso yo, antes de ingresar al servicio aéreo, me hicieron los exámenes médicos y yo ingresé en perfectas condiciones. ¿Y qué te motivó a entrar al servicio militar? Yo ingresé al servicio militar por motivos propios, porque yo quería recibir cursos técnicos en lo que es dentro de la FAB, porque yo no tengo medios económicos para seguir estudiando una carrera. ¿Y qué sentiste cuando a los pocos días de haber entrado comenzaste a recibir estos maltratos? ¿Qué pensaste? Me decepcionaron, porque yo pensé que sí me habían dicho que era fuerte, que eran algo instrucción, pero no pensé que era de esta manera, ¿no? Que eran por juego de ellos mismos, o sea, golpes, maltratos psicológicos, todo. Pero no tenías... Perdón, Lili. ¿Le estabas diciendo algo, sí, Lili? Que nos cuente un poco, porque él después fue trasladado al hospital y dentro del hospital también continuaron estos maltratos. Sí, yo ingresé al Hospital Central de la FAB, que queda en Aramburú, por emergencia. Y cuando me vinieron un día nomás me pernocté ahí en emergencias, y después me trasladaron al 9º piso, que es psicología, que es psiquiatría, que me quisieron hacer pasar por loco. No querían aceptar que yo estaba inválido, ellos querían hacerme pasar que yo estaba fingiendo. Incluso los oficiales mismos ingresaban y, al no creerme, me cortaban las piernas, como se ve en el video, en la planta de los pies me lo cortaban con una aguja grande, me cortaban las piernas, me lo clavaban en las piernas, porque... ¿Eso te lo hacían en el hospital? En el hospital mismo me lo hacían y ingresaban... ¿Y eso ya no lo hacían los monitores, sino quiénes?
Ellos mismos, los oficiales mismos, los que hay veces algunos se disfrazaban de doctor y eran de afuera, que venían doctores desde afuera, incluso me quisieron trasladar al Arco Herrera. Bien. Por favor, espéranos un momento allí, Lili, mantente en contacto con nosotros porque tenemos en el estudio al congresista Heriberto Benítez, que estamos seguros está tan asombrado como nosotros por lo que acabamos de escuchar. Muy buenos días, Buenos señor días, congresista. Buenos días. ¿O usted ya había escuchado algún testimonio de ese tipo? Bueno, había una determinada información, sobre todo cuando presidí la Comisión de Derechos Humanos del Congreso el año pasado, respecto a que se cometían abusos y atropellos entre los cuarteles. Habían algunos casos específicos que los derivamos a la Defensoría del Pueblo, sumado a otros que ellos tenían, donde se podía ver esta clase de abusos no solo con reclutas, sino también con suboficiales, lo cual alarmó cuando ustedes proyectaron un informe de cómo entrenaban, entre comillas, a unos comandos, que a la larga eso no es ningún tipo de preparación, porque el militar, no porque sea colgado de una viga o pateado porque leen una comida, Son las Justo en imágenes pantalla que estamos estamos viendo. o como porque leen una clase de comida que nadie la puede recibir, van a ser mejores militares que otros, ¿no? Y se decía de alguna manera que esto, algunas personas que lo justifican dicen que esto es voluntario, digamos, que estos son comandos especializados que se someten a estos tratos o tratamientos hasta con cierto orgullo, y eso se ve, sonríen a pesar de la tortura, pero estos jovencitos... Claro, marca una diferencia con estos reclutas que van a un servicio voluntario. Pero una cosa es que sonría y que aparentemente esté contento con lo que hacen, y otra cosa podría ser el resultado. ¿Qué pasa si preparando a un comando termina con fracturas y termina inválido para toda su vida? Ese comando no terminó lo que se esperaba, sino terminó postrado en una cama. Entonces, ¿qué le garantiza al que prepara? Que ese tratamiento le va a servir para que cuando haya algún conflicto, él defienda con más amor y con más cariño el uniforme del ejército. Pero no es más grave aún que a un pobre muchacho inocente, jovencito, que tiene días en la institución y tiene la ilusión de ser un miembro de las Fuerzas Armadas, le hagan este daño? Por supuesto, es mucho más grave y mucho más condenable. Además, hay casos que ha evaluado la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en Iquitos, se veía un tema de un capitán que enviaba a un recluta que le vaya a arreglar su motocicleta. Como pasaban 3 días y no le daba respuesta de que se le habían arreglado o no, lo sometió a tratamiento inhumano, golpes, torturas y pateaduras, porque no le devolvía su moto arreglada. Después, en Ayacucho, se veía el caso de un subteniente que agarraba a un recluta, le ponía la bayoneta en el pecho y se la introdujo. Ese recluta tuvo que ir al hospital para que lo operen. Y cuando le pedían informe decían, no, es que producto de unos ejercicios se le fue la mano al subteniente. Y había otro más que se dio en un cuartel de Ayacucho, donde un hijo fue a visitar a su madre el día que le tocaba salida normal, y después de esto demoró unas horas en regresar al cuartel. Lo agarraron a patadas, lo envolvieron en un costal, lo tiraban con agua con detergente y lo golpeaban porque decía, has llegado tarde, y eso es indisciplina. Ahora, entonces, estos actos sumados a los de este joven, que lo patean, que le cortan los pies, ¿qué clase de preparación es esta? Ahora, hay que distinguir de los casos que nos ha mencionado usted, salvo el caso de los comandos y este último caso de la indisciplina, la mayoría parecen ser casos que tienen que ver con un desadaptado o con una persona que entiende mal su función y no con un tema de entrenamiento, ¿no? Claro, no, porque sería más grave todavía que fuera de entrenamiento. Pero vamos viendo una constante, porque se da en Ayacucho, se da en Huancavelica, se da en Iquitos, se da en Lima. Hay otros de soldados que han amanecido ahorcados en sus cuarteles, y cuando se le pedía el informe contestaban diciendo que habían estado ebrios y que seguramente tenían problemas no sé, curiosamente hay psíquicos. una cantidad de suicidios en el ejército que nadie entiende. Después acá en Lima hubo uno de 2 que supuestamente se habían atravesado la bayoneta y se habían eliminado, y cuando se vio por los exámenes médicos forenses cómo era que se había producido, resulta que por la posición en que estaban no habían podido eliminarse. Pero tenemos otro caso, ¿no es cierto? Sobre el de Andrés Poma Yali. Su hijo murió sirviendo en la FAB. Estamos ya comunicados con los familiares. Muy buenos días. Muy buenos días a los señores Poma. ¿Nos Buenos escucha? días, señorita. No, no lo escucho nada. No ¿Sí? ¿Nos Señor, escucha? ¿nos escucha? No escucho. ¿Nos está escuchando? Sí, escucho. Sí, por favor, bueno, sintiendo mucho tener que tocar este tema tan triste, le pedimos que nos cuente qué pasó con su hijo. Señorita, mi hijo se enroló voluntariamente el 1 de junio del año 2000. Estuvo como 3 meses en Las Palmas y el 4.º mes es cuando lo trasladan al Complejo Deportivo de Monterrico.
es cuando empiezan los problemas y que mi hijo aparece un día viernes en la mañana. Se había desertado, había huido porque le maltrataban psicológicamente. Ya no aguantaba los maltratos psicológicos que él tenía, y es cuando había optado, cuando un cabo le ordena que comprara unos cigarrillos, toma la decisión de venirse a mi casa, en lugar de que podría regresar. A ver, detengámonos un momento, señor. ¿Ustedes tomaron conocimiento, su hijo les dijo que estaba desesperado, que no soportaba más el tipo de maltrato al que lo sometía? Sí, él dijo que ya no quería regresar más porque le maltratan psicológicamente dentro del cuartel. ¿Le explicó cuáles eran los maltratos psicológicos a los que lo sometían? Le decía de que ellos eran unos perros y tenían que obedecer todo lo que les dicen sus superiores. Señora Yolanda, cuéntenos usted, por favor, su hijo cuando entró a servir lo hizo de forma voluntaria, entró a la escuela de suboficiales. ¿En qué sistema ingresó él a la FAP? Muy buenos días. Mi hijo ingresó el 1 de junio, voluntariamente ingresó a la FAP. ¿Al servicio militar? Sí. De acuerdo. Y díganos, señora, ¿usted con los días veía cambios en su hijo o su hijo les contaba abiertamente todo lo que iba ocurriendo adentro? Bueno, casi todo no, pero lamentablemente cuando estaba en Las Palmas sí, algunas cosas nos contaba, pero después pasó a Monterrico. En Monterrico sí, a mi hijo vi y ha cambiado a mi hijo. Y me contó que me decepcioné, mami, me dijo. Y no es lo que yo creía que estaba ahí, dijo. ¿Por qué, hijo? Cuando le dijo, me dijo, no, mucho me maltratan, mucho me hacen guardias de otros que quieren ir a estudiar, y yo a su cambio estoy cansado. 3 de la mañana, acabo de terminar mi turno, no me hacen descansar y vuelvo de nuevo a hacer mi turno de otro compañero. Una forma de tortura también, sí, es no dejar descansar a la gente. Y sin caso, no quiero, no deseo cumplir eso, le llaman al otro superior y el otro superior a mí me dice que tiene que cumplir, me dijo. ¿Cuántos meses duraron estos maltratos a su hijo? 3 meses que estaba en Monterrico. 3 meses en Monterrico, ya estamos cerca de marzo del 2001 entonces. Porque no. Él entró a fines del 2000, ¿verdad? Claro. Entonces usted me está hablando de que en Monterrico estaba a principios del 2001. No estoy mal. Mi hijo ha estado, ingresó, mejor dicho, en 2000, en junio, en Las Palmas. Ya. 3 meses ha estado ahí en Las Palmas. Después de 3 meses lo pasaron a Monterrico. ¿Y allí en Monterrico es que él muere? Sí, ahí es lo que sucede, lo que prácticamente pasó el 11 de noviembre. Bien, señora Yolanda, señor Andrés, queremos agradecerles. Manténganse, por favor, allí. Vamos a seguir conversando con ustedes, agradecerles, por supuesto, el valor de su testimonio. Vamos a seguir conversando aquí en estudios con el congresista Heriberto Benítez. Señor Benítez, en el año 99, cuando se da la ley que prohíbe las levas, se ve un descenso sustancial en los casos de tortura y maltrato dentro de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, uno suponía que al ser una cuestión más voluntaria, o evidentemente voluntaria, las Fuerzas Armadas harían lo imposible por captar a más muchachos, tratarlos bien e incentivarlos. Ocurrió todo lo contrario. Claro, porque hay un concepto equivocado de lo que es la preparación del militar, sobre todo hablemos del recluta. Hay leyes y la propia Constitución señala, tiene que haber una política educativa en materia de derechos humanos, de enseñanza de valores, educación cívica y de la Constitución. Nosotros cuando estábamos en la Comisión de Derechos Humanos pedíamos informes y nos enviaban documentos escritos diciendo que en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional sí se está enseñando los derechos humanos. Pero ahora vemos que no. El propio informe de la Defensoría del Pueblo establece que falta una preparación y educación sumado al tratamiento que deben darle. Igualmente, cuando se hacen investigaciones para aquellos que cometen esta clase de actos que no son delitos de función y que los consideran abuso de autoridad, los llevan al fuero militar, los sancionan con 3 o 4 días de arresto y todo continúa igual. ¿Esto debería ser sancionado civilmente? Por supuesto, hay figuras que como es la tortura, que hay
temas en que el Ministerio Público debe intervenir, pero el propio Poder Judicial termina a veces derivando todo al propio fuero militar. Pongamos, yo he presentado un proyecto de ley para que se determine en el texto del Código Penal cuál es el delito de tratamiento inhumano, cruel y humillante, para que no se considere lo mismo que la tortura, porque la tortura es algo más grave, pero es una mayor lesión, pero hay otro que es el tratamiento inhumano y cruel. Hasta este momento no lo logramos aprobar en el Congreso. Es más, yo recuerdo que cuando viajé a Arequipa, a los pocos días de haber asumido el cargo de congresista, tuve una reunión en el Colegio de Abogados de Arequipa y me entregaron un memorial con 23.000 firmas de ciudadanos, sumado al apoyo del Colegio de Abogados de Lima, de la propia Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público, respecto a un caso que se dio en un cuartel en la ciudad de Locumba. Un grupo de soldados que eran maltratados salieron hasta la carretera, secuestraron un ómnibus de la agencia Flores, se fueron hasta Arequipa, con armas y con todo. Los pasajeros se quedaron asustados. Cuando llegaron a Arequipa, estaban en una ceremonia, ellos depusieron las armas ante presencia del defensor del pueblo, levantaron un acta y dijeron que esto lo hacían por los permanentes y constantes abusos y atropellos que sufrían en el fuerte Arica, la localidad de Locumba. Estaban, en otras palabras, huyendo de estos Ahora, maltratos. los propios pasajeros del ómnibus se solidarizaron con ellos y dijeron que no se sentían víctimas de ningún secuestro. El Ministerio Público informó diciendo que no podía denunciar porque los mismos agraviados no se sentían como que hubieran cometido un delito. El defensor del pueblo dio una opinión favorable, se presentó un proyecto de ley de amnistía, buscando que por ahí se busque el olvido y se cambie el trato a los soldados. Sin embargo, el proyecto no logró el apoyo del APRA, por decir, en la Comisión de Derechos Humanos, y en Constitución hubo un dictamen en minoría del congresista Antero Flores Arauz. Había gente que creía que como vivimos en un sistema democrático, no se pueden dar amnistías. Y no logramos dar ese paso y el proyecto está entrampado hasta ahora. Y ese era otro caso en un cuartel de abuso y atropello que los soldados se salían. El tema de los entrampamientos en el Congreso es otro tema que merece toda una conversación, pero tenemos que dar ya la bienvenida al defensor del pueblo, el señor Walter Albán, que ya está con nosotros esta mañana. Buenos días. Señor Albán, hemos tenido un pronunciamiento, más bien un informe del ministro Loret de Mola, y él pues ha reconocido los hechos y ha dicho: no he venido a negar los hechos que quisiéramos que no existieran, pero lamentablemente el abuso es una característica del subdesarrollo y se da en nuestra sociedad. ¿Este mea culpa es suficiente? Yo creo que es más que un mea culpa. Presentamos el informe el día jueves en presencia del ministro de Defensa y de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Y me pareció que es destacable la actitud del ministro porque no solo acogió las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, sino que además adelantó que iba a tomar algunas medidas que pudieran complementar esto. Anunció por eso la creación de la Escuela del Recluta. Vamos a hacer una cosa, vamos a desarrollar las medidas que ha anunciado el ministro y esta reacción positiva que ha tenido él después de una breve pausa. Correcto. Muchas gracias. Ya volvemos, por favor. Ya estamos de regreso en un nuevo día, estamos tocando el tema de los reclutas que han sido maltratados y que esto ha sido informado por la Defensoría del Pueblo, un informe sustentado por ellos. Vamos a hablar con la señora Yolanda Payano. Su hijo falleció cuando cumplía su servicio militar en la Fuerza Aérea del Perú. Señora Payano, usted quería agregar algo, adelante. Mírale, yo realmente a mi hijo lo dejé sano, tranquilo. Ese día 11 de noviembre, más o menos a 11 del día o a 12 más o menos, ¿no? Al comandante Luis Alberto Cáceres Gómez. Con él me entrevisté, conversé. Me dijo que yo sobre sus papeles, ¿no? Yo estaba nula en ese entonces. Pensé que quizás mi hijo, como ese comandante me dijo que tu hijo va a ser perseguido hasta toda su vida, hasta su muerte, entonces yo prácticamente estaba asombrada, de terror, decía, ¿por qué ahora mi hijo, cómo va a hacer con sus papeles? Sabiendo esto que iba a pasar, no le hubiera mandado. Ahora sí sé cómo se puede hacer los papeles.
pero lamentablemente en ese entonces no sabía cómo actuar realmente. Lo que usted nos dice es que no supo cómo sacar a su hijo de la Fuerza Armada. Claro. Lo quiso sacar, pero le dijeron que eso no le iba a hacer bien a su hijo, que lo iban a perseguir, que no debía salir. Sí, no le debía, no, dice que no, sus papeles no me van a dar, no me quieren, no me... Y por eso el chico se quedó. Sí, para prácticamente sus documentos, porque sin documentos tampoco no puedo, claro. no puede hacer nada, pues mi hijo, ¿no? Y él también es hombre y pues todos los papeles tenían que tener en regla. Le entendemos, señora. El caso de Frank parece que es similar. Frank, cuando tú eras maltratado, tú también me imagino quisiste salir. Sí, bueno, yo quise salir más por los golpes y los maltratos que recibí, incluso también, igual que la señora, su hijo, yo también recibí amenazas de muerte. Yo cuando estaba dentro del GROT y cuando ya no podía mover las piernas y me trasladaron al hospital Las Palmas, que queda en las mismas Palmas, en Surco, me amenazaron de muerte y me dijeron que yo tenía que decir que me había caído de las escaleras o que tenía que decir que me había atropellado un carro, porque ahora yo me encuentro a motivo de los maltratos en la columna, yo me encuentro con una hernia y una desviación en la columna. ¿Por eso tienes que usar ese aparato que vemos en pantalla? Es una faca de aluminio, cual me lo diagnosticó un médico que de afuera, porque hasta ahorita no recibo ayuda de la FAP. Yo pediría eso al gobierno de la República, que por favor me ayude porque yo no puedo hacer mis rutinas que antes hacía, yo no puedo hacer, incluso no puedo levantar pesos. ¿Hasta cuándo, Frank? ¿Hasta cuándo tienes que usar esa suerte de corsé que te han puesto? Incluso hasta que se me elimine la hernia. Pues. ¿Hay fecha? ¿Te han dicho cuánto tiempo? No me han dicho. Necesitas un tratamiento, en otras palabras. Sí, un tratamiento. Y no te lo han dado. No me lo han dado. No recibo ningún apoyo de la FAP. Lo único que ellos hacen es, hay veces, como me amenazaron de muerte, iban a molestarme en mi casa. Han venido hasta tu casa, inclusive. Sí. O sea, encima te molestan. Increíble. Sí. Bueno, Frank, muchísimas gracias también a ti. No te vayas, vamos a seguir conversando. Porque estamos con el defensor del pueblo y esta última parte de la denuncia realmente es indignante. No bastó que le hicieran daño, tuvieron que ir hasta su casa y seguir amenazándolo. No, sin duda, pues hay ahí varios problemas que tienen que ser atendidos de inmediato, pero lo que nosotros habíamos planteado en el informe son algunas de las que podrían evitar que se puedan repetir hechos de esta naturaleza en los institutos armados. Y lo primero, lo que hacíamos referencia es a la necesidad de que haya un procedimiento de selección mucho más riguroso de qué personas son las que están aptas para prestar el servicio. Actualmente esto no se cuida en lo suficiente, no hay un examen médico, un examen psicológico. Esto quería preguntarle porque en el informe hay un chico con psicosis que entra al servicio militar y luego tienen que derivarlo a un psiquiátrico porque se estimulan todas las condiciones de un psicópata. Definitivamente, en varios casos hemos encontrado de que precisamente las condiciones en las que se presta el servicio hace que brote algo que ya estaba allí. Pero ¿no es alarmante más bien que haya tanta gente que ya está ahí y que hace de entrenador de estos muchachos que parece que tiene alguna perturbación mental? Porque para tratar así a la gente uno no puede estar bien. No, por supuesto. Ahora, ese es un tema más complejo porque hay que ir identificando entonces cómo se dan estas prácticas, estas conductas, quiénes tienen a cargo precisamente el entrenamiento de estas personas. Y lo que ahí señalamos y coincidimos con lo que dijo el congresista Benítez, hay que establecer una capacitación tanto para los reclutas como para quienes tienen autoridad sobre ellos. ¿Pero qué se puede esperar, por ejemplo, de una persona que ha sido entrenada de la forma que vemos en las imágenes? Uno se pregunta si estas personas no desarrollan una especie de sed de venganza o por lo menos de la creencia de que esto está bien. La cotidianidad simplemente los podría hacer pensar que eso es una violencia normal, habitual, las imágenes permitible, ¿no? Efectivamente corresponden al año 98, pero estas personas siguen ahí, pues siguen en las Fuerzas Armadas con este entrenamiento. No sabemos qué huellas les ha dejado este entrenamiento, no sabemos qué piensan a la hora de ellos tener que entrenar a un muchacho.
Por eso es que creo que digamos, entre las medidas que se tienen que adoptar, tiene que haber una capacitación sobre lo que son derechos humanos y establecer además también mecanismos de denuncia al interior de los cuarteles, donde quien se sienta afectado en sus derechos y en su integridad tendría un mecanismo ágil para poder plantear esto. Usted nos dijo que el ministro ha tomado bien el tema de las denuncias y que más bien su actitud ha sido positiva para investigar y para tratar de corregir esto. ¿Cuáles son las medidas que ha anunciado el ministro? Bueno, lo primero que habría que señalar es que el 90% de estos casos tiene que ver más bien con el periodo 98-2000, ¿no es cierto? O sea, ya hacíamos referencia a que el 2002, por ejemplo, solo hay 15 casos denunciados, a diferencia de lo que ocurrió en el 99, donde teníamos 50. Entonces, ha habido una baja en esto. Yo creo que algo tiene que haber mejorado la situación, pero sobre todo esto me parece que tiene que ver con haberse declarado el servicio militar como voluntario. Lo que ocurre es que el 90% de los casos también están denunciados en función del servicio en el ejército. Y precisamente es allí, en esta institución, donde ahora se señala de que hay un número insuficiente de reclutas. Pero obviamente, si la percepción de la ciudadanía es la que en este momento tenemos, hay una insuficiencia y la alternativa no es volver al servicio militar obligatorio, como algunos han planteado, sino es más bien mejorar las condiciones en las que se presta el servicio y dar garantía del respeto de los derechos de las personas. Yo creo que antes en muchas instituciones militares en el mundo habían estas prácticas y este tipo de entrenamiento. Hoy día estamos más bien de regreso, porque eso ha demostrado de que no forma a claromilitares cabalmente calificados, profesionales, porque hay ahí una disociación entre lo que es la disciplina militar y el entrenamiento con la calidad de persona. Tenemos que integrar estos aspectos. ¿Y qué medidas concretas ha anunciado el ministro? Bueno, la creación de la Escuela del Recluta me parece muy importante, precisamente por los temas de capacitación y por lo que tiene que ver con esta formación que integra el currículum, lo que es respeto a la dignidad de las personas, derechos humanos, los derechos que van a tener los propios reclutas, de lo cual deben ser informados el primer día que ingresan a servir, y los mecanismos para poder plantear sus reclamos. Al lado de esto, ha anunciado también que va a establecer un procedimiento de selección mucho más riguroso, donde se incluyan estos exámenes médicos y psicológicos, y que esta atención médica tiene que ser pues permanente, tiene que haber una evaluación que permita saber cómo van estas personas. Y creo que hay otro aspecto que sí le toca al Congreso de la República, que es definir mejor el delito de función, porque lo que no se puede aceptar es que estos hechos tan graves sean investigados por las inspectorías generales o que vayan al fuero privativo militar, donde obviamente situaciones, por ejemplo, que para nosotros son claras, las responsabilidades por homicidio terminan siendo, en el mejor de los casos, sancionadas como un abuso de autoridad. Vamos a ver qué responde el congresista Benítez. ¿Se puede esperar que el Congreso haga rápidamente algo sobre esto? Bueno, tiene que hacerlo. Estamos obligados a trabajar y lo venimos haciendo tiempo atrás. Lo que pasa es que a veces la gente no comprende esta problemática. Por ejemplo, el año pasado... ¿Qué gente no comprende? ¿Del Congreso? Parece que no comprende. Del Congreso, es cierto. Porque el año pasado, por ejemplo, Luis Iberico presentó una moción a nombre del Frente Independiente Movilizador pidiendo que se creara la Defensoría Especializada en Temas Militares. Entró al Pleno para lograr eso y se puede hacer, y la mayoría votó porque no. Porque decía que no, que eso era un tema distinto, que la Defensoría estaba suficiente y que cómo se iba a pensar que en los cuarteles se cometía torturas o maltratos. Hoy día estamos viendo en los videos de televisión que eso es claro. Es más, sin apartarme del tema y sin desviar esta situación, ahí está el caso de Mariela Barreto y Leonor La Rosa, que nos han atacado a muchos diciendo que hemos inventado la tortura de Leonor La Rosa, que era una mentira la tortura, que era una patraña y que los médicos decían que no fue torturada. Aquí están los informes de la Defensoría del Pueblo donde suceden casos similares de reclutas y soldados que son golpeados, que se suicidan y los informes médicos terminan diciendo que no es cierto. O los llevan al fuero militar y le ponen abuso de autoridad 3 meses, 4 meses y 500 soles de reparación por el daño causado a gente que queda inválida para toda su vida. Entonces, esta situación tiene que cambiarse y modificarse y tiene que haber una política educativa. Vamos a tomar ese punto para terminar, porque vemos un chico en pantalla que necesita una reparación. Necesita una reparación efectiva en un tratamiento, y eso se lo debe la Fuerza Aérea, que es el lugar donde sirvió y donde terminó así, un chico que entró sano. Señor defensor del pueblo, ¿este chico tiene una manera de exigir que lo ayuden? Por supuesto, y lo que vamos a hacer, estoy seguro además que habrá la mejor permeabilidad y atención del asunto por parte
del ministro de Defensa, que el propio Hospital de la Fuerza Aérea pudiera brindarle esa atención, que evidentemente es una responsabilidad del Estado, ¿no? Muy bien. Frank, no sé si quieres comentar algo muy breve, por favor, al final. Ya estamos por irnos. Un teléfono donde la gente puede ayudarte, quizás. Bueno, el teléfono donde puedo ayudar es el 522-0496 y el último pedido que yo haría es que hace un año y medio en el Poder Judicial se ha estancado mi caso y no hacen nada para acelerarlo. Ya son 2 años que se encuentra en el Poder Judicial como, no sé, mi abogada más. Hace 2 años, muy bien. Frank, muchísimas gracias por lo que nos has contado, por el valor de hablar. Por supuesto, también agradecemos al señor Andrés Poma y a la señora Yolanda Payano, que quiere decir algo al final. Adelante, señora Yolanda, muy breve, por favor. Adelante, señora Yolanda, ¿sí? Mira, yo realmente quisiera que mi caso, ¿no?, de mi hijo, que se soluciona de ya breve posible, porque quiero saber realmente qué es lo que ha pasado en ese centro de esparcimiento Monterrico. Quiero que me digan qué es lo que ocurrió, para yo también estar más tranquila, ver quizás a esas personas que le hicieron daño a mi hijo, que pagan por lo que le hicieron. Y no quisiera que a otras personas o a otros hijos con los engaños. Prácticamente, disculpe, yo estoy escuchando al congresista que dice que mi hijo también fue quizás a la FAP. Cuando él se enrolló para voluntario, le ofrecieron que iba a tener estudios técnicos, computación. Y nunca se dio. Y nunca se dio. Muy prácticamente. Señor Payano, agradecerle nuevamente. Nos solidarizamos con usted, por supuesto. Liliana Salazar quiere decirnos algo con urgencia. Sí, con urgencia, que acá justamente el joven Frank acaba de dar el teléfono y precisamente ustedes acaban de recibir una llamada. Sí, la llamada que ha sido amenazando de muerte a mi hijo y a nosotros, que es la familia, por haber declarado esta declaración por tortura que han cometido estas personas tan desgraciadas que han cometido el daño a los... Pero qué descaro, Dios mío. Pido que mi hijo no sea chequeado en la FAP con los militares, porque es lo peor. Yo he sido amenazada con mi hijo. Casualmente los médicos de la FAP se ponían de acuerdo para determinar que mi hijo estaba psicológicamente traumatizado, enfermo mental, porque ellos querían trasladarlo a la Arcoherrera. Y yo impedí todo este caso, firmando un documento comprometiéndome toda responsabilidad si a mi hijo lo mataran. Ese documento tuve que firmarlo porque querían trasladarlo a Palmas, a internarlos ahí, y yo no quise, porque él, al ser trasladado a Palmas, lo iban a matar. Esta gente es para nosotros tener garantías, señorita. Sí, señora Carreño. No nos desviemos. Lo importante ahora es que usted acaba de recibir otra amenaza y eso es lo que tiene que quedar destacado. Yo quiero que acá el defensor del pueblo y el congresista digan algo. A derechos humanos, que por favor nos apoyen, no nos dejen a un lado. Ya es mucho tiempo. El caso de mi hijo, como muchos jóvenes que actualmente siguen recibiendo esos maltratos. Muy bien, gracias señora congresista Benítez, señor Albán, increíble, ¿no? ¿Qué puede decir sobre esto? Pero miren ustedes cómo existe esa política equivocada de espíritu de coro, por decirlo menos, que cuando una persona denuncia un acto cruel o inhumano, salen a querer callarlo y amenazarlo. Y eso no solo le sucede a los reclutas, sino a cualquier persona que denuncie alguna irregularidad al interior de la Fuerza Armada. Y no es por hablar de una situación personal. Cuando estábamos viendo ahora último el tema de La Rosa, a mí también me llamaron del hospital militar porque se detectó el número de teléfono para amenazar cuando se estaba insistiendo en que se hagan investigaciones. Yo creo que aquí hay que pedir una investigación, hay que darle las garantías del caso y pedirle a otros reclutas que estén en situación igual que hagan sus denuncias, sea ante el Congreso, sea ante la Defensoría del Pueblo, para luchar sin ningún temor y que los militares entiendan que esto no es hacerle daño a la institución. Caso, nosotros también abrimos los teléfonos de América Televisión para cualquier denuncia de reclutas. Los teléfonos van a aparecer en pantalla en cualquier momento, ahí los tenemos para cualquier denuncia. El teléfono es 265-6975, si usted tiene una denuncia que hacer sobre esto. Están recibiendo otra llamada, espero que no sea para amenazar. Lili, ¿volvemos contigo? Sí, no, Sol Carlos, es una llamada de apoyo que están llamando a algunos televidentes para brindarle el apoyo. Ojalá que sean todas las que vengan a continuación. Señor Albán,
cerramos el tema. Bueno, lo que cabe en este caso, vamos a tomar contacto inmediatamente con este joven y con su familia y vamos a hacer todas las gestiones para que pueda ser atendido y con las garantías que corresponden. Pero evidentemente sí queremos decir también que en la Defensoría del Pueblo vamos a estar atentos y recibiendo siempre cualquier tipo de denuncia o reclamo por estas situaciones que hay que erradicarlas definitivamente de las instituciones castrenses en el país. Muchas gracias al congresista Benítez, muchas gracias al defensor del pueblo y nosotros vamos a estar atentos, que no se preocupe la familia Arrieta, que Frank no va a estar solo en esta denuncia, porque esto no busca hacerle daño a las Fuerzas Armadas, al contrario, busca que tengamos unas Fuerzas Armadas donde los jóvenes tengan ilusión de servir a su patria. Gracias, Frank. Gracias, señor Poma, señora Payano, por habernos acompañado. Gracias también al congresista Benítez y al defensor del pueblo, Walter.